Canciones explicadas. Esta canción que hoy tratamos me ha acompañado desde muy joven. La recuerdo sonando mientras jugaba, de viaje, en la ducha, pero no llegaba a entenderla. La disfrutaba muchísimo con ella y algo me transmitía, ese algo especial que tiene este tipo de temas que están llenos de alma. Aún así, su letra y su significado eran ajenos a mí. Sería mi inmadurez, mi desconocimiento, todavía mi ignorancia cultural, que me impedían abrir su puerta. Sin embargo, recuerdo perfectamente cómo un día, mientras estaba sonando de fondo, algo me hizo clic dentro y pensé, una canción principalmente vocal, donde la instrumentación es un acompañamiento, tiene que tener algo. Entonces me detuve a escucharla y me detuve a entenderla. En ese momento, por supuesto, me estalló la cabeza. Cuando comprendí su significado, se abrió un nuevo nivel de disfrute, y ya no solo de este tema, sino que sembró el germen para disfrutar el resto de muchas canciones que no conocía su significado. Y muy probablemente también fuese el germen del podcast que hoy estamos escuchando. Haciendo clara alusión a la frase más mítica de la canción, para mí, ese día la música renació. Hoy, en Canciones Explicadas, American Pie, de Don McLean. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love and do you have... El autor e intérprete de esta joya de canción es Don McLean, famoso cantante y compositor que nació en el año 1945 en las periferias de Nueva York. En su carrera ha publicado más de 20 discos y tiene varios números uno en su haber, con temas como Vincent o And I Love You So. Pero sin duda, este tema que hoy tratamos ha eclipsado su carrera totalmente desde que se publicó en 1972, hace ya 50 años. Como curiosidades podemos mencionar que el tema no ganó ningún Grammy en su momento, que los manuscritos originales escritos por el propio Don sobre la letra de la canción se han vendido recientemente en subasta y su valor ha llegado a 1.2 millones de dólares, y también que con el 50 aniversario del tema se ha publicado un documental que repasa en detalle el significado de la letra. Pero bueno, sigue siendo un misterio y sigue estando abierto a interpretaciones, ya que ni el propio Don ha querido revelar todas sus claves. La canción American Pie, durante los 8 minutos y medio que dura, el cantante aprovecha para hacer un repaso por los grandes sucesos culturales y sociales de la década de los 60. América dejaba atrás los felices y cándidos años 50 e irrumpía en la era de las transformaciones, con eventos muy relevantes como la Guerra Fría, Vietnam, asesinato de JFK o Martin Luther King, la carrera espacial, la llegada del hombre a la luna y la cultura hippie. Don McLean vivió estos cambios en el paso de su adolescencia a la juventud, lo que, en un bonito símil con la sociedad americana, le provoca una profunda decepción y se cuestiona el modelo de sociedad en el que estaba viviendo y la propia cultura americana. Me gustaría ahora que vayamos despiezando minuciosamente la canción, la traduzcamos y expongamos ciertas claves para su interpretación. Demos a play y vamos allá. Hace mucho tiempo, aún puedo recordar cómo la música me hacía sonreír. Y sabía que si tenía mi oportunidad, podría hacer bailar a esa gente y quizás fuesen felices durante un rato.
Aquí el autor hace referencia a la afición que sentía a la música desde su niñez. Pero febrero me hizo estremecer con cada periódico que entregaba. Malas noticias en el umbral de la puerta. No pude dar un paso más. No puedo recordar si lloré cuando leí acerca de su viuda prometida. Pero algo me llegó profundamente. El día en que la música murió. Ese preciso día, conocido el día en que la música murió, fue el 3 de febrero de 1959. Día en el que 3 artistas del rock and roll, Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson o The Big Popper, con menos de 30 años, murieron en un accidente de aeroplano. Ese día que Don McLean era un repartidor de periódicos de 13 años, leyó la noticia y realmente quedó en shock. Y ahora el estribillo, que he repetido varias veces durante la canción y hace alusión a diferentes iconos de la cultura americana, como son la tarta de manzana o el Chevrolet, referencia a su sociedad y a la muerte del sueño americano, el cambio de los tiempos y la decepción por esa misma sociedad. Lo escuchamos. Así que adiós, adiós, mis pastel americano. Conduje mi Chevy al dique, pero estaba seco. Los buenos chicos viejos bebían whisky de centeno. Este será el día en el que muera. Este será el día en el que muera. Escribiste el libro del amor y tienes fe en Dios. Si la Biblia lo dice así. ¿Puede la música salvar tu alma mortal? ¿Y puedes enseñarme cómo bailar realmente lento? El The Book of Love, que hace referencia al autor, es una canción del grupo The Monotones y hace una alusión clara a la música y al rock and roll como religión. Sé que estás enamorada de él porque te he visto bailando en el gimnasio. Ambos agitasteis vuestros zapatos, pero yo ya enterré esos rhythm and blues. Era un adolescente solitario resistiendo, con tez rosada y una furgoneta pick-up, pero sabía que no estaba teniendo suerte. El día en que la música murió. En estos versos, el autor ha hecho una referencia a los bailes de colegio y a sus primeros amores adolescentes. Sus vivencias como joven. Ahora, desde hace 10 años hemos estado solos y el musgo crece sobre una piedra rodante. Pero eso no es como solía ser. Cuando el bufón cantaba para el Reina, Reina en un abrigo prestado por James Dean y una voz que venía de ti y de mí. Y mientras el rey miraba hacia abajo, el bufón robó su corona de espinas. La sala del tribunal fue suspendida. No hubo veredicto. Y mientras Lennon leía un libro de Marx, el cuarteto practicaba en el parque y nosotros cantábamos elegías en la oscuridad. El día en el que la música murió estábamos cantando. En esta estrofa, el autor hace una posible alusión a Bob Dylan cuando menciona al bufón y a su canción Rolling Stone. Bob Dylan, recordar que en su portada del álbum The Freewheeling lleva una chaqueta muy similar al que utilizó James Dean en alguna de sus películas. En este caso, el autor también hace referencia a que Bob Dylan, figura relevante en esos años, destrona a Elvis, que estaba en momento de decadencia. A su vez, cuando hace mención al tribunal sin veredicto,
se podría interpretar como lo ocurrido en el asesinato de JFK, donde no se dictó veredicto y su asesino fue asesinado a la vista de todo el mundo, Lee Harvey Oswald. Además, también hay una alusión clara a los Beatles y al concierto que dieron en el 65 en el Shea Stadium en Nueva York. Helter Skelter en un calor sofocante. Los pájaros volaron al refugio nuclear, se elevaron 8 millas y cayeron rápido, aterrizaron en el césped. Los jugadores intentaron un pase hacia adelante con el bromista en el lateral, con el bufón en el lateral. Ahora el aire es un dulce perfume mientras los sargentos tocaban una marcha. Todos nos levantamos para bailar, pero nunca tuvimos la oportunidad, porque los jugadores intentaron tomar el campo. La banda de música se negó a acceder. ¿Te acuerdas de lo que se reveló el día en el que la música murió? Todos empezamos a cantar. Aquí hay una alusión directa a los crímenes de Charles Manson, donde un grupo de seguidores suyos mataron a 6 personas, entre ellas la mujer de Roman Polanski, por cierto, y escribieron con sangre en la pared las palabras Helter Skelter, título de una canción de los Beatles. También hay una alusión directa, confirmada por el propio Don, de la canción 8 Miles High del grupo The Byrds, que a él le gustaba especialmente. Después introduce las palabras el dulce perfume, haciendo referencia al olor a marihuana que había en el ambiente en aquellos años 60 con la cultura hippie. Vuelve a hacer referencia a los Beatles y su álbum Sandpipers, que fue publicado en mayo de 1967 en el verano del amor hippie. Pero esta vez la juventud estaba enfrentada a la realidad violenta, a la brutalidad policial y a los gobiernos autocráticos de ese momento. Y estábamos todos en un lugar, una generación perdida en el espacio sin tiempo para empezar de nuevo. Así que vamos, Jack, sé ágil, sé rápido. Jack Flash sentado en un candelero, porque el fuego es el único amigo del diablo. Y mientras le veía en el escenario, apreté mis puños con rabia. Ningún ángel nacido en el infierno podría romper ese conjuro satánico. Y cuando las llamas se lanzaron en lo alto de la noche para iluminar el sacrificio, vi a Satán riendo con placer. El día en el que la música murió, él estaba cantando. Aquí nos tenemos que remontar a la trágica historia acaecida en Altamont en 1969, cuando durante un concierto de los Rolling Stones, un chico joven negro fue asesinado por el grupo de moteros Los Ángeles del Infierno, a quienes los Stones habían contratado para la seguridad. El caso fue que los Rolling Stones no detuvieron el concierto. Mick Jagger continuó cantando, y eso molestó sumamente a Don McLean. De ahí la clara alusión en sus letras. Conocí a una chica que cantaba blues y le pregunté si había buenas noticias. Pero ella solo sonrió y se giró. Yo bajé a la tienda sagrada, donde escuchaba música años atrás. Pero el hombre de allí dijo que no sonaría más la música. La chica que cantaba blues podría ser quizás Janis Joplin, muerta un año antes de grabar esta canción, donde le pudo hacer un cierto homenaje, aunque parece que eso se ha desmentido, pero la incógnita ahí queda. También alusión a las tiendas de música, donde años atrás había cabinas para poder escuchar los discos,
y ahora los tiempos estaban cambiando y en las tiendas solo se hacía la mera transacción. Y en las calles los niños chillaban, los amantes lloraban y los poetas soñaban, pero ninguna palabra fue dicha. La belleza de la iglesia se había roto y los tres hombres que yo más admiraba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cogieron el último tren por la costa, el día en el que la música murió. Ellos cantaban. Este bonito último verso hace un resumen de la decepción de Don McLean, donde hace una reflexión acerca de su creencia religiosa y donde quizás Dios se había alejado de la sociedad y por tanto se había perdido lo que para él era la buena moral. Y ellos cantaban: adiós, adiós, mis pastel americano. Conduje mi Chevy al dique, pero estaba seco. Los buenos chicos viejos bebían whisky de centeno cantando: este será el día en el que muera. Y resintonizamos ahora nuestro dial para escuchar las versiones. Esta primera viene de la mano del grupo Catch 22, que en el año 90 hizo este cover en tono ska rock. Algo diferente y sin duda lleno de energía. Pasamos ahora a nuestro segundo corte de hoy. Es una versión de la cantante Madonna, una versión a mí personalmente me parece bastante descafeinada, pero se hizo muy famosa en la década de los 2000 y vamos a escucharla. I can still remember how that music used to make me smile, and I knew that if I had my chance I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Y llegamos ya a la tercera y última versión. En este caso he querido escoger una en español. De las varias que hay, me he decantado por la del cantante nicaragüense Hernaldo Zúñiga, que en el año 84 se basó en American Pie para su tema Siglo XX. Bye, siglo XX te vas. No te acerques al puerto porque el mar ya no está. Y hasta aquí esta edición del Canciones Explicadas de hoy. Espero que como siempre lo hayáis disfrutado y también espero vuestras propuestas tanto en los comentarios como por el email que aparece en la descripción para las siguientes Canciones Explicadas. Muchas gracias y hasta la próxima. Sospechaste siempre que había un Dios en el fondo.